En el presente video se estará hablando acerca de la trigonometría, su historia y así como también sus personajes principales. El equipo está conformado por Linda Arredondo, Joana Chacón y Remedios Noriega. Si nos preguntamos ¿qué es la trigonometría? La trigonometría, atendiendo al significado etimológico de la palabra, significa la medición de los triángulos. Proviene del griego trígono y metrón. La trigonometría forma parte de la ciencia matemática y se encarga de estudiar las razones trigonométricas de seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante. Ahora es necesario hablar acerca de los principales estudiosos que influyeron en la trigonometría. Primeramente se encuentra Hiparco de Nicea, quien fue astrónomo griego y quien fue además el más importante de su época. Recopiló una tabla de cuerdas trigonométricas que fueron la base de la trigonometría moderna. Después tenemos a Menelao, quien fue un astrónomo y matemático griego. Escribió una obra sobre el cálculo de las cuerdas del círculo y creó la trigonometría esférica. Después, como número 3, tenemos a Ptolomeo. Fue un astrónomo y matemático cuyas teorías y explicaciones astronómicas dominaron el pensamiento científico hasta el siglo XVI. Tenemos también a Euler, un matemático suizo, estudioso de las funciones trigonométricas. Los comienzos de la trigonometría se remontan a las matemáticas de la antigüedad. Vamos a ir viendo su evolución por los distintos pueblos y culturas donde se ha ido desarrollando. Los primeros pasos de la trigonometría fueron realizados por el hombre al verse impulsado por la necesidad de conocer y analizar el movimiento de las estrellas. Es decir, el ser humano ideó la trigonometría porque se halló en situaciones donde era imposible hacer mediciones de una manera directa, ya que para calcular los astros se requería de herramientas matemáticas más complejas. La historia de la trigonometría comienza con los babilonios y los egipcios. Estos últimos establecieron la medida de los ángulos en grados, minutos y segundos. Sin embargo, en los tiempos de la Grecia clásica, en el siglo II a.C., el astrónomo Hiparco de Nicea construyó una tabla de cuerdas para resolver triángulos. Comenzó con un ángulo 71 grados y yendo hasta 180 grados con incrementos de 71 grados. La tabla daba la longitud de la cuerda delimitada por los lados del ángulo central, dado que corta la circunferencia del radio r. No se sabe el valor que el Hiparco utilizó para r. Bueno, ahora se hablará acerca de cómo fue transcurriendo la trigonometría a través de diversas civilizaciones posteriores a la Grecia antigua. Se dice que los astrónomos de la India habían desarrollado también un sistema trigonométrico basado en la función seno. En vez de cuerdas como los griegos, la función seno era la longitud del lado opuesto a un ángulo en un triángulo rectángulo de una hipotenusa dada. Se dice que los matemáticos hindúes utilizaron diversos valores para esta en sus tablas, siendo con Arabia, que a finales del siglo VIII los astrónomos árabes continuaron con los estudios de trigonometría, heredados de los pueblos de Grecia y de la India. Dichos matemáticos árabes fueron quienes surgieron el uso del valor r igual 1 en vez de r igual 60. Esto dio lugar a los valores modernos de las funciones trigonométricas. Entonces, la trigonometría se introdujo en Occidente sobre el siglo XII, a través de traducciones de libros de astronomía arábigos. Desde entonces, la trigonometría, como estudio de las líneas circulares y el álgebra de los polinomios, se prestan mucho apoyo, ya que en la trigonometría moderna, con la invención del cálculo, las funciones trigonométricas fueron incorporadas al análisis, donde todavía hoy desempeñan un importante papel, tanto en las matemáticas puras como en las aplicadas. Ahora es pertinente hablar acerca de lo que son las funciones trigonométricas. Estas son aquellas que se pueden establecer entre los lados de un triángulo y son las siguientes. Seno, que representa el cateto opuesto sobre la hipotenusa. Coseno, que representa el cateto adyacente sobre la hipotenusa. Tangente, que representa el cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Cosecante, que representa la hipotenusa sobre el cateto opuesto. Secante, que representa la hipotenusa sobre el cateto adyacente.
y cotangente, que representa el cateto adyacente sobre el cateto opuesto. Ahora se estará presentando un ejercicio para comprender un poco mejor lo que son las funciones trigonométricas. Durante este ejercicio se estarán identificando las distintas funciones trigonométricas que puede presentar un triángulo. Tenemos que se van a identificar las funciones en base al ángulo θ. Tenemos la primera, que es seno, y como sabemos, seno significa cateto opuesto sobre hipotenusa. Entonces el cateto opuesto sería 4 y la hipotenusa sería 5. Entonces nos quedaría 4 sobre 5. Pasando con coseno, tenemos que es igual al cateto adyacente sobre la hipotenusa. Entonces nos quedaría 3 sobre 5. Tenemos la de tangente, que es igual al cateto opuesto sobre el cateto adyacente. En este caso, el cateto opuesto a θ es 4 y el cateto adyacente es 3 y nos queda 4 sobre 3. Tenemos también cotangente. Como sabemos, cotangente es igual a cateto adyacente sobre cateto opuesto y en este caso nos quedaría 3 sobre 4. Tenemos también secante. Secante es igual a la hipotenusa sobre el cateto adyacente. La hipotenusa sería 5 y el cateto adyacente sería 3 y queda 5 sobre 3. Por último tenemos cosecante, que es igual a la hipotenusa sobre el cateto opuesto. En este caso la hipotenusa es 5 y el cateto opuesto es 4 y nos queda 5 sobre 4. Y así de fácil y sencillo es identificar las distintas funciones trigonométricas que le corresponden a un triángulo.